Entonces, Lucas 5, 33 al 39. Entonces ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, igual que los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo: ¿acaso pueden hacer los que están de bodas que ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Le decía también una parábola: nadie corta un parche de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De otra manera el vestido nuevo se rompe y el parche tomado del nuevo no armoniza con lo viejo. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres. El vino se derramará y los odres se perderán. Pero el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Y ninguno que bebe del añejo quiere del nuevo, porque dice: lo añejo es mejor. Casi todos los pasajes de los evangelios los conocemos. Y muchos de ellos nos llaman más la atención unos que otros. Y unos nos los aplicamos con una facilidad y otros los ponemos un poco en guardia. El pasaje este que hemos escuchado muchas veces predicar de ellos. La inquietud que reina en nuestro interior en muchas ocasiones nos invita a poder ver, por lo menos en este tiempo, lo veo así, puedo estar equivocado, ¿no? O podéis compartir o no podéis compartir conmigo, eso ya es de libre albedrío. La necesidad de poder pegarle un giro a nuestra vida y a la Iglesia, a la manera de entender muchas de las historias que nos han traído hasta aquí. Lo que nos ha traído hasta aquí y cómo pensamos, lo que nos ha hecho crecer en la fe, es un tiempo, eso, que nos ha traído hasta aquí. Pero ahora nos toca vivir un tiempo de aquí en adelante. Y mi pregunta es: ¿cuáles son nuestras expectativas para vivir este tiempo que nos queda por delante? Si es con una estructura que nos ha traído hasta aquí o es con algo que Dios quiera cambiar y renovar en nuestro interior. El entorno donde Jesús menciona esta parábola es un entorno donde todo el ambiente y la costumbre de aquel tiempo pues radicaba principalmente en mantenerse en sus costumbres y en su forma de pensar. No contemplaban nunca un cambio, ni un giro, ni una mejora, ni un desarrollo, ni una amplitud de pensamiento. Ellos entendían que lo que habían recibido era eterno y eso no admitía ningún cambio, de ningún tipo. Así que todas las formas en que Jesús trata de enseñar el reino de Dios y de aplicar lo nuevo que Él traía era algo totalmente rechazado, mentalmente, físicamente y de todos los colores. Jesús no era una persona que en su forma de enseñar fuera muy, en alguna manera, elogiado. Normalmente Jesús en su forma de enseñar era rechazado en su entorno. Jesús estaba proponiendo que aquella manera que Él traía de renovar el pensamiento y la cercanía del hombre con Dios, había que hacerlo en la forma en que Él lo había establecido. Y dice: nadie hace esto de esta forma. O sea, no es lógico, no es normal, no es lo usual. Nadie hace esto que vosotros en alguna manera queréis que yo haga. Nadie corta un trozo de un vestido nuevo, lo corta y lo pega en un vestido viejo. Eso no es posible, no se pueden hacer las cosas así. En realidad, lo que Jesús está proponiendo para que lo que yo traigo, que a veces es, luego lo vamos a compartir, a veces es un error situarse en una perfección de pensamiento. No lo hacemos, pero en muchas ocasiones nos mantenemos como si ya todo lo hubiéramos aprendido, como si ya todo lo supiéramos. Y es un error gravísimo. Jesús entra en ese entorno. Y el pensamiento de aquella gente es que no necesitaban ninguna modificación de ningún tipo. Y entonces Jesús le está diciendo: no es posible que un poquito de lo que yo traigo lo cojáis y lo peguéis en vuestra manera de pensar. Porque en alguna forma Jesús se está siempre refiriendo a la manera de pensar
a la manera de interpretar las Escrituras, a la manera de entender a Dios, a la manera de acercarse a Dios y a la manera de explicar a Dios. Jesús dice, no podéis coger un poco de lo que yo os traigo y mantenerse en vuestras formas, porque dice, esto no va a armonizar con lo vuestro y además va a destrozar vuestra manera de pensar. Y nadie echa un vino viejo, un vino nuevo en odres viejos. Jesús siempre se refiere a la cultura, manera de pensar, la manera de entender las cosas. Nunca va en contra de las personas, nunca va a cargarse a la persona, va en alguna forma a modificar la forma de pensar que aquella gente tenía de Dios. Y por eso es que Jesús relata esta parábola. Lo que a mí me gustaría en esta mañana, por lo menos compartir, se puede entender o no se puede entender, pero compartir, es la necesidad de cambiar. Y todos los cambios producen incomodidades y además dudas. Y no son agradables. Porque cuando nos quedamos, no sé si demasiado tiempo en una forma de pensar, demasiado tiempo en una forma de estructura de iglesia, demasiado tiempo en una manera de entender las cosas, parece que eso se apega a nuestra vida y todo lo que venga a renovar eso que a nosotros nos produce comodidad y estabilidad no nos gusta. Pero no hemos sido llamados a estancarnos en nuestra forma de pensar, sino a adquirir la forma de pensar de Jesús. Para eso hay que poner, pues una actitud nueva, que a veces para nosotros es casi imposible. Todo lo que hemos vivido en nuestro tiempo atrás, sea tiempo social o tiempo religioso, que cubre todo lo que nosotros somos, nosotros no llevamos todo el tiempo en la iglesia, ¿no? Pero algunos llevamos mucho tiempo, pero yo viví 18 años fuera de la iglesia. También adquirí unos conceptos, unas costumbres, unas formas del mundo que forman parte de lo que yo soy. Cuando yo acepté el Evangelio, también he vivido otros 30 y tantos años dentro de la iglesia que he adquirido otras formas y otras maneras que son y dicen lo que yo soy. Pero aún así, no debo de acostumbrarme a todo lo que ha sido mi devenir hasta el día de hoy, porque debo de estar abierto con una actitud nueva a que Dios siga incorporando y añadiendo cosas nuevas que puedan cambiar mi vida y que puedan ayudar a otros a cambiar. Lo perjudicial es que yo crea que ya está todo hecho y que pierda la inquietud de avanzar, de desarrollar, de crecer. Pero en este sentido Dios no va a ser exigente de manera desigual, sino que va a exigir a todos igual y cada uno va a dar una medida de esa exigencia. Así que no podemos ni siquiera entrar en competencias, ni en rivalidades, ni en igualarnos unos a otros, ni en juzgarnos unos a otros si uno da más, si uno da menos, sino que en esa actitud de crecer, en esa actitud de avanzar, Dios nos va a exigir el máximo a todos, sin que todos demos igual. No sé si me entendéis. Pero es importante que nosotros podamos meternos en ese pensamiento de lo que Dios quiere hacer en nosotros. El entorno en que Jesús da la parábola era un entorno donde no admitían cambios ni querían cambiar. La iglesia no puede imitar ese tipo de actitudes o de comportamiento. Porque el mundo nos está demostrando que lo que ayer era nuevo, hoy ya es antiguo. Y avanza con una capacidad renovadora, con una capacidad de novedad en todos los sentidos, que a veces nosotros nos quedamos un poco atrás. Por lo menos me pasa a mí. No sé si a vosotros pasa lo mismo, pero a mí me pasa. Desde esa perspectiva, yo muchas veces me encuentro, no sé si vosotros también os encontráis, examinando ese cuadro donde Jesús le dice a sus discípulos, dadle a toda esta gente de comer. Y los discípulos, Señor, hay
casi 6.000 personas y con 2 trozos de pan y unos pocos de pescado, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Y podemos entrar en esa interrogante o en esa incertidumbre. Señor, ¿cómo haremos tu obra en un mundo como este? ¿Quién la hará? Y el Señor te dirá, ¿vosotros? ¿Nosotros? ¿Con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que soy? ¿Vosotros? Y yo creo que lo exigente del compartir hoy es qué estamos dispuestos a hacer con nuestra actitud, con nuestra voluntad, con nuestro tiempo y con nuestra manera de pensar. Queremos darle un margen al Espíritu de Dios que renueve otra vez más nuestro interior para que podamos ver con más claridad la voluntad de Dios. A veces nuestra actitud marca el desarrollo de nuestra vida. Lo que habita en nuestro interior marca nuestra actividad o nuestra inactividad, nuestra integración o nuestra no integración. Depende de mi actitud, está clarísimo. Yo muchas veces he culpado a mucha gente de que ocurre esto y deja de no ocurrir esto, y no es así. Depende exclusivamente de mí. No hay ningún culpable ni nadie a quien señalar que no sea yo. Jesús le dije a esta gente, dadle vosotros de comer. Inmediatamente a nosotros viene nuestra racionalidad o nuestra forma de pensar. Señor, ¿cómo haremos tu obra en un mundo como este tan complejo? Porque eso me lo he preguntado yo muchas veces. ¿Cómo le predicaré tu evangelio a un mundo tan moderno? A un mundo que ni siquiera ya contempla de que tú eres. Y entramos en una dinámica de incertidumbre. Y ahí es donde Jesús le dice a aquella gente, el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Es decir, lo que Dios va a depositar en nuestra vida, al cabo de nuestra vida cristiana, va a echarlo en actitudes nuevas, que se renuevan continuamente. Hemos recibido muchas renovaciones, muchas actitudes nuevas delante de Dios. Pero lo que ayer era una actitud nueva en nosotros, hoy tengo que hacerla más nueva. Porque Dios me va a enfrentar a retos que ya no son los de ayer, son otros. Y la actitud de ayer ya no me sirve. Tengo que renovarla. Tengo que hacerla todavía más actual. Y ir metiéndole información nueva al disco duro. La información de ayer me sirve para haberme traído hasta aquí, pero lo que Dios tiene de aquí en adelante, si no lo vemos, es porque depende exclusivamente de nuestra actitud. Y si nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, nos sentimos tranquilos, o nos sentimos satisfechos, o nos sentimos totalmente, completos, ¿qué hará Dios con nosotros y con la iglesia de aquí en adelante? ¿Se hará a nuestro pensamiento? ¿Se pegará a nuestra forma de pensar? ¿O provocará en nosotros una actitud para cambiar? Lo cierto es que nuestra actitud juega un papel muy importante y somos nosotros los que tenemos que tener la inquietud y la hambre y la sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa actitud que los discípulos contemplaron en cierta ocasión con Jesús y les dijo, Señor, enséñanos a orar. En todos los campos, esa actitud de querer aprender, de querer avanzar, de querer cambiar, de querer desarrollar, de querer ir adelante, esa actitud debe estar en nosotros actual. No se puede quedar incapacitada, ni coja, ni quieta. Debe estar en nosotros continuamente renovándose porque los retos son grandes. Y es bueno que digamos, Señor, el mundo es complejo, es difícil, no sé cómo hacer esto.
Y aunque Jesús sabía lo que tenía que hacer, los puso en entredicho. ¿Qué tienes tú? Porque es importante. Es importante que nosotros veamos y valoremos lo que tenemos. Lo que tenemos es muy valioso, de mucho valor. Pero lo queremos atesorar, guardar, proteger, o queremos que eso que Dios ha puesto en nosotros desarrolle y avance. Con lo cual, cuando nosotros tenemos la actitud de aprender, lo que le estamos diciendo a Dios en algunas formas, en algunas maneras, es: cambia mi estructura de vida. Y es bueno, hermanos, que la Iglesia y cada uno en nuestra manera particular de acercarnos a Dios podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero aprender. Yo quiero aprender. Porque es algo, yo creo que malo, poder pensar que lo sabemos todo. Podemos pensar que ya no tenemos nada que aprender. Podemos pensar que ya lo tenemos todo vivido. Es como cerrarle las puertas al progreso o al desarrollo. Con lo que sé, ya me voy a contentar hasta los últimos días de mi vida. Es un atraso pensar así. Con lo que sé, yo puedo conquistar el mundo. También es un atraso. Es decir, nuestra actitud ha de ser continuamente renovada en esa cercanía con Dios y en ese deseo de aprender. Señor, enséñame. ¿Cuánto tiempo hace que nosotros no nos dirigimos a Dios así? Señor, enséñame. ¿Cuántas relaciones fracasadas por no pedirle a Dios que nos enseñe a relacionarnos? ¿Cuántas amistades rotas y cuántas personas no están con nosotros por no haber entendido bien lo que Dios quería hacer con sus vidas? Pues yo ayer le decía a un hermano, cuando veníamos andando, era Antonio, porque el único que nos tiramos 3 horas hablando, le decía: cuando uno entiende la belleza del Evangelio y entiende la grandeza de Dios y entiende la progresión y el valor que tiene el Evangelio en las vidas de las personas y lo que es Dios en nuestras vidas, yo creo que no hemos recibido nunca jamás nada tan extraordinario y de tanto valor como que el Evangelio se haya hecho real en nosotros. Yo no he conocido nada con más valor que eso. Y mira que hay cosas interesantes en el mundo, cosas de valor y cosas que son correctas, que son buenas y que son honestas y que merece la pena saberlas, pero tan íntegro y tan profundo como el Evangelio no hay nada. ¿Cómo haremos que este Evangelio se extienda y llegue a aquellas personas que están en necesidad? Y ahí es donde muchas veces nuestra vida o nuestras estructuras tienen un tope. Porque lo vivido ya juega un papel en nosotros y nos condiciona. ¿O no? O nada más que me condiciona a mí. Nos mete en unos paneles que no nos dejan movernos con la libertad que Dios quisiera que nosotros nos moviéramos. Porque estamos condicionados. Y ahí es donde ese vino nuevo que proviene de Dios debe de caer en un tiempo como este en una actitud nueva. Porque mi actitud antigua no me sirve. Mis problemas antiguos han sido trampolines que me han traído hasta aquí, con atranque y barranca, pero me han traído hasta aquí. Situaciones que se han producido en la iglesia en otras épocas han hecho fracasar la fe de otra gente. Pero también ha jugado un papel negativo en nosotros, que estamos sin ellos. Pero yo no puedo tomar una decisión en relación a lo que hemos vivido, sino que lo que hemos vivido me tiene que ayudar a tomar una decisión en relación a lo que tengo que vivir por delante. Y lo que Dios traiga será tan nuevo que hará traer como un imán a la gente que abandonó en otro tiempo la fe. En ocasiones yo me pongo a orar. Mi habitación con aire acondicionado está ahí atrás, por las mañanas. Ahí hace un calor infernal, que no se puede soportar. Ahí atrás, luchando los pájaros y los cuervos de comerse todo lo que hay atrás.
Me pongo ahí atrás y miro y yo mismo me empequeñezco. Y le digo, Señor, ¿cómo es que tu obra se va a desarrollar? Porque no tengo ni idea. Y vienen a la memoria muchos hermanos que han estado con nosotros y me pongo a orar por ellos. Y no está mal mirar para atrás, pero lo que está mal es no contemplar lo que tenemos delante. Porque ellos ya tuvieron su decisión. Y por no entender o valorar bien las circunstancias, tomaron una decisión en relación a sus circunstancias, no a Cristo. Y ahora vamos adelante ahí. Tomaron una decisión de fe en relación a sus circunstancias. Mi hermano me falló, no se estaban haciendo bien las cosas en la iglesia, esto no está en orden, bla, 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 bla. Y mil problemas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Sus vidas dejaron de recibir ese vino nuevo en ellos y Dios no pudo ir avanzando. Y nosotros debemos de cuidarnos en ese sentido. Yo debo de exponer mi vida todos los días con una actitud nueva, que Dios mande su vino nuevo y renueve mi interior para que yo pueda ver la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Que es agradable y perfecta. En ese sentido, dice Corintios, que ahora conocemos en parte profetizamos y que conocemos en parte. Entonces, la vida de fe, hermano, no se puede hacer desde una perspectiva como si lo supiéramos todo. Como si el momento que vivimos fuera el momento cumbre, porque conocemos en parte. En el amor de Dios conocemos en parte. En las relaciones conocemos en parte. En la revelación de Dios conocemos en parte. En todo conocemos en parte. Y en parte, con una actitud humilde, nos va a inquietar para decir al Señor, Señor, enséñame, porque conozco en parte. Y lo que tenemos que entender es que la vida cristiana tiene un desarrollo. Y es inevitable conocer que la vida cristiana tiene un desarrollo. Y que en ese desarrollo se producen muchas circunstancias, unas que nos gustan y otras que no nos gustan. Pero todas han hecho que seamos lo que somos hoy. ¿O no? Todas, las buenas y las malas. Y cuando las cosas estaban produciendo, en la medida en que yo crezco y entiendo ese vino nuevo de Dios en mí, lo que era de niño, lo he dejado. Dice Corintios, cuando yo era niño pensaba como un niño, actuaba como un niño, me comportaba como un niño. Pero cuando yo fui mayor, dejé las niñerías. ¿No? Pero cuando venga lo perfecto, entonces conoceré como fui conocido. Cuando Jesús venga, tendremos un conocimiento pleno de Dios. Pero ahora, no. Ahora no. Ahora tenemos parte del conocimiento de Dios. ¿Qué intolerancia o qué torpeza por nuestra parte cuando nos podemos a discutir con tanta rotundidad las verdades de Dios como si todo estuviera con un absoluto en nosotros. Y conocemos parte de nuestra experiencia con Dios. Pero es que aquel hermano conoce también parte. Pero a veces situarnos en ese absoluto de las cosas de Dios hace que nos enfrentemos. Y hace que nos peleemos. Y hace que discutamos. Y hace que las iglesias se dividan. Y hacen que los hermanos se lleven mal. Porque defendemos posturas de la verdad de Dios como si conociéramos, el absoluto de Dios. Pero la vida dice que conocemos en parte. Y esa actitud de humildad de conocer en parte hace que yo entienda al hermano y comprenda al hermano en su posición o en su expresión o en su manera de pensar. Porque cada uno vemos a Dios a distinta distancia. Y con respecto a esa distancia hablamos de Dios. Si tengo mucha intimidad con Dios, la revelación de Dios será más real. Pero si mi relación con Dios es lejana, yo hablaré de Dios con una lejanía y con a veces desconocimiento, y no estaré hablando de toda la realidad de Dios, estaré hablando de la realidad que a mí sí me ha revelado, pero en parte. Decían los corintios que tenía grandes problemas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de...
Y algunos decían, y yo soy de Cristo. Esa gran diferencia de opinión es porque a veces nosotros entendemos que conocemos más de lo que se nos ha revelado y que hablamos más de lo que Dios nos ha dicho que hablemos. Y es bueno, hermanos, que nosotros podamos entender de que la vida cristiana tiene un desarrollo, es inevitable que lo entendamos así, tiene un desarrollo donde la verdad de Dios se va revelando poco a poco, porque en parte conocemos, en parte. Es muy importante que nosotros ese concepto de conocer en parte lo tengamos siempre fresco para hablar con mansedumbre con los hermanos. Para no hablar de esos absolutos, de esa perfección de pensamiento. En parte conozco lo que Dios me ha revelado. Y te puedo decir lo que Dios me ha dicho a mí en parte. Y aceptar también que el hermano tiene su posición, que tiene su manera de pensar. Y hasta que en la vida de José fue una revelación total lo que era el perdón de corazón, pues desde que José fue vendido hasta que tuvo la oportunidad de perdonar a sus hermanos, por obra y gracia de Dios, no fue todo unas vacaciones de verano. Aquel mal sueño para los hermanos, claro, llevó a José a vivir una cantidad de experiencias, muchas de ellas negativas y perjudiciales y desagradables, hasta que Dios lo llevó al conocimiento del verdadero perdón que nace del corazón por gracia de Dios. Y hasta el entendimiento de decir, no me traísteis vosotros aquí, sino que Dios me trajo aquí. Eso no es humano. Eso no es humano. Yo me lo hubiera cargado. Que tú me has hecho a mí un daño. Fijaros lo que esa historia nos proporciona y lo que esa historia nos trae. Si un agravio o una crueldad de ese tipo se hubiera hecho en nosotros, por obra y gracia de otros, pues no sé lo que seríamos capaces de hacer. Pero fijaros el propósito y el proceso de Dios cuando hay una actitud nueva, como Dios va añadiendo a la vida de este hombre el concepto del verdadero perdón hasta que se produce. Pero yo decía al principio la necesidad de contemplar, cambiar nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra propuesta a Dios. Y tú te puedes preguntar, ¿qué tengo que cambiar? ¿En qué tengo que mejorar? ¿En qué tengo que ampliar mi voluntad y mi sacrificio y mi compromiso con Dios? ¿Pues tú no crees que es algo personal de Dios contigo? No te lo tengo que decir yo. Pablo, Filipenses capítulo 3, tiene una experiencia con Dios, Cuajado de estructuras, de culturas, de normas, de mandamientos, de ideales, de religiosidad, de costumbres, de vida. Y llega el Espíritu de Dios y le dice, Pablo, ahora se te dirá lo que tienes que hacer. Es lleno del Espíritu de Dios, es bautizado, es dirigido por Dios. Tiene su tiempo de adaptación, su tiempo de formación, su tiempo de concienciarse que lo que había ocurrido en su vida era de Dios. Y escribe el capítulo 3 de Filipenses. Todos lo conocéis, muchos de memoria. Yo era del mejor, el mejor. Si había alguien mejor, yo era el mejor de los mejores. No había nadie como yo. Y es importante que esa actitud que tiene Pablo de aprender. ¿Qué quiere aprender Pablo? Doctrinas, más religiosidad. Dice, todo lo que he hecho, lo he hecho por causa de Cristo. Todo. Así que la causa de los cambios de nuestra actitud y de nuestras voluntades es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo.
No puede haber ninguna otra motivación que no sea Cristo en nosotros y nosotros en Él y Él en nosotros. Todo lo hice por causa de Cristo y por llegar a adquirir el conocimiento de Él. Y no es que lo haya alcanzado todo, importante. No lo hemos alcanzado todo. Ni que lo sepamos todo. Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Levanto mi ojo a lo que está delante. Y detrás Pablo tenía una cultura, porque se estaba refiriendo precisamente a su cultura. Ciertamente olvidándome de lo que está detrás, a su cultura, a su religiosidad, a su forma de pensar, su forma de entender a Dios, su forma de aplicarle con rotundidad la verdad que él conocía a los demás. Era un fiera. Mi manera de pensar antigua la he dejado atrás y me propongo a ver lo que Dios tiene delante. Y delante, ¿sabéis que tenía? El vino nuevo de Dios. Y el vino nuevo no cae sino odres nuevos, en actitudes que se renuevan, que reconocen su necesidad, que reconocen sus carencias, que reconocen sus flaquezas, que reconocen sus debilidades, que piden a Dios continuamente, enséñame, no solamente a orar, enséñame a predicar tu evangelio en un tiempo como este, enséñame a relacionarme con mis hermanos, enséñame a pedir perdón y demás. Señor, enséñame. Es como decirle a Dios, mi vida depende exclusivamente de ti. No depende ni de mis conocimientos, no depende de mi sabiduría. Señor, no depende ni de las circunstancias feas, malas o buenas que haya vivido. No depende de eso. No debo de tomar nunca una decisión alrededor de las circunstancias que he vivido, sino alrededor de Cristo. La causa de mi cambio es Cristo. La causa de mi mejora es Cristo. La causa del cambio de actitud es Cristo. No debo cambiar porque esté enfadado con un hermano, debo cambiar porque Cristo me exige cambiar. No debo de cambiar en función del que está o no contento con esto o con aquello. Debo cambiar en función de Cristo, que es el que me va a traer su vino. Y esa perspectiva, hermano, nos va a abrir puertas. Porque lo que no quiero es andar, como decía Pablo, conforme a mi justicia. La justicia de Pablo lo había llevado pues, al extremo de su religiosidad. Y no quiero aplicar mi justicia. ¿Cuándo vamos a levantar al hermano de nuestro juicio? Eso está diciendo Pablo. Y él entiende esa inundación del Espíritu de Dios, de ese vino nuevo sobre su vida, y lo relaciona con un cambio de actitud. Yo soy el que he puesto por basura todo lo que yo tenía antes. Lo he puesto yo, por causa de Cristo. Y eso, hermano, es lo que tiene que motivar nuestras vidas de aquí en adelante, para no incomodarnos cuando Dios pide de nosotros un cambio en nuestras vidas. Para no molestarnos cuando tu vida necesita un cambio y no se la quieres dar. Para reconocer que a veces tus fuerzas no son suficientes para hacer la obra de Dios. Bien normal. Para entender que muchas de nuestra vida cristiana vivimos tiempos de desgaste, que no tenemos ganas de nada. O nada más que me pasen. Espero que nada más que me pase. Que hay un desgaste que lo produce nuestra vida. Pero aún así, debo de ir con lo que tengo. Señor, ¿cómo le daré de comer a esta gente con mi forma de pensar, con mis argumentos y con mi manera de entender las cosas? Necesito que tú me enseñes. Necesito que tú me enseñes.
Y te dirá, ¿qué tienes? Ay, Señor, no tengo ni ganas de hablar. ¿Me quieres dar esa desgana? Sí, te la quiero dar. Y cuando Dios pone su mano y te bendice, aún en los momentos más crudos, más débiles y más infructuosos de tu vida, cuando Dios derrama su bendición sobre tu vida, sobre tu actitud nueva, dice que lo uno y lo otro se conserva. Pero nadie hace las cosas como a veces nosotros le pedimos a Dios. Nadie hace las cosas así, nadie corta un trozo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido. Nadie lo hace. No me lo pidáis a mí. No me pidáis que yo derrame ese vino nuevo sobre vuestras vidas cuando lo que va a hacer es un destrozo mayor. Y que lo que exige, en este caso el Evangelio para nosotros, es una actitud nueva. Una actitud nueva no quiere decir que las circunstancias cambien así, sino una actitud nueva. Donde Dios pueda mandar de su revelación, de su enseñanza, de su inspiración, de su capacidad de enseñarnos cada día lo que necesitamos. Y hermano, mis expectativas es poder producir en la iglesia, si es posible, una inquietud que a ti te ayude a pensar, a recapacitar. A pensar, piensa. Porque no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, estamos perdiendo la capacidad de pensar, de meditar, de pararnos en el camino. Vivimos tan rápido que no da tiempo ni a pensar en el mundo, pero es que en la iglesia está ocurriendo muchas veces lo mismo. No da tiempo ni a pensar. ¿En qué condición estoy yo delante de Dios? ¿Cuál es mi capacidad de servicio? ¿Cuál es mi capacidad de compromiso? ¿Cuál es mi capacidad de sacrificio y mi capacidad de ayudar? ¿Cuál es mi disposición? No pienso. Creo que cualquier cosa y cualquier actitud, cualquier comportamiento es válido y a veces no es así. Acumulamos errores, defectos, con pecados, con fallos. Todo lo acumulamos en una viva bolsa y no damos cuenta que a veces eso pesa tanto que no podemos servir a Dios. Y hay que sentarse y pensar, Señor, ¿cuál es mi actitud con respecto a servirte? ¿Y qué tengo yo que quitar de mi vida para hacer la herramienta que tú quieres que yo sea? Y eso nos incomoda, de verdad que nos incomoda, porque me incomoda a mí. Me incomoda a mí pensar que lo que ayer hice bien para Dios, hoy tengo que tener una actitud nueva y dispuesta porque ayer se hizo, pero hoy hay otra cosa diferente y a lo mejor hoy no estoy dispuesto. Pero ya Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, tome cada día. Cada día es cada día. Su cruz y siga. Hermanos, el mundo necesita cambiar, pero la iglesia más. No sé si estáis de acuerdo con eso, pero es mi forma de pensar. El mundo va a cambiar en la medida que la iglesia cambie. El mundo va a ir a peor en la medida en que la iglesia no quiera cambiar. Mi fe es trascendental para el mundo y el sitio y el lugar donde vivo. Pero mi fe no argumental, sino mi fe viva que me conduce a vivir de una forma, de una conducta que influencia al mundo por mi manera de vivir. Es así. No hay otra forma de influenciar al mundo que no sea nuestra forma de vida. Y ahí es donde Jesús decía, no puedo echar vino nuevo en estructuras viejas que no quieren cambiar. Se refería a lo religioso, pero la iglesia a veces copia modelos. Años y años de cristianismo que se han hecho estructuras, formas, maneras de vida que no han ayudado a que el mundo sea
influenciados por la fe cristiana. Hemos recibido 3 o 4 enseñanzas, todavía queda una, ¿no? Solo a Dios la gloria, acerca de la reforma. No fue fácil la reforma en el tiempo de Lutero. Nada fácil. Como no es fácil reformar la iglesia en nuestro tiempo, no es fácil. Modelos musicales, estructuras de culto, maneras de levantarnos, maneras de hablar, formas de... No es fácil. Y lo que nos trajo hasta aquí, igual no nos sirve para llegar hasta allí. Pero tengo que pensarlo. ¿En qué puedo yo contribuir a que el reino de Dios se extienda desde mi colaboración? Aunque yo solo estuviera trabajando, ¿cómo puedo yo poner mi actitud al servicio de lo que Dios me pide a mí? Y es ahí donde la iglesia tiene que estar. Todo lo hice por causa de Cristo. Es Cristo quien me motiva. Es Cristo quien me ayuda a amar a mi hermano. Es Cristo quien me ayuda a relacionarme bien. Es Cristo. Uno de los grandes problemas de las iglesias, las relaciones, la comunicación, el entendimiento, la comprensión, el amor. Hablamos del amor con tanto protagonismo, Dios mío, que esto es... Pero el amor no admite envidias, ni admite odios, ni rencores, ni lleva cuentas del mal. Si hablamos del amor, vamos a hablar con todo el contenido del amor en la iglesia. ¿O no? Meditaremos decirle, Señor, también enséñame a amar. Porque el amor de Dios nunca deja de ser. No tiene etapas, no se corta. Ama en el tiempo de la dificultad, perdona en el tiempo de la dificultad. ¿O no? No podemos situar muchas veces esa verdad que tenemos, es decir, ¿veis cómo a veces yo conozco en parte? ¿Veis cómo a veces conocemos en parte? Y amamos en parte. Amamos en parte. ¿Veis cómo a veces necesitamos sentarnos? La iglesia, hermanos, tiene que volver a ser dirigida por el Espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que nos habla y nos regaña y nos corrige. Y nos dice, no está bien lo que estás haciendo. No estás bien como estás pensando. No estás bien cómo reaccionas. No estás bien cómo meditas. No está bien lo que piensas de esto o que piensas. No está bien. Señor, enséñame a amar a mi hermano. Entonces el Señor te dirá, el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, hijo mío. No me pidas una cosa imposible. No me pidas que yo te enseñe el amor de Dios, que es eterno y nunca deja de ser, con esa estructura de pensar que tiene, porque me estás pidiendo un imposible. No puede ser. Nadie hace esto. ¿Os dais cuenta muchas veces cuando le pedimos a Dios cosas? Señor, enséñame a amar. ¿Y tú cuándo vas a cambiar tu estructura? Me estás pidiendo una cosa imposible. Es que nadie trabaja de la forma en que me piden. Nadie. Y nos damos cuenta que nuestras estructuras espirituales nos sirvieron a tranca y barranca, nos trajeron hasta aquí, pero no nos sirven para avanzar. Pensaba como un niño, vivía como un niño, razonaba como un niño, pero ahora que soy mayor, no puedo pensar como un niño. No puedo pensar como un niño. No es normal. ¿Os dais cuenta cómo cuando avanzamos en esa dirección de comunicarnos con Dios, el Espíritu de Dios, que es algo vivo y real, y la palabra de Dios, que es viva y real y eficaz, nos habla? Y el problema está en nosotros, está en mí. No está en ti, no está en aquel, está en mí. Y está clarísimo. Yo cambio cuando quiero cambiar. No sé si estáis de acuerdo, pero es una realidad. Yo cambio cuando quiero cambiar.
Y los problemas con un hermano me duran hasta que yo quiera. Clarísimo. Y comprobado. Odio a mi hermano hasta que yo quiera. Lo mantengo allí lejos hasta que yo quiera. Dejo de hablarle hasta que yo quiera. Es una realidad. Me quiero comprometer con el Evangelio más o menos hasta que yo quiera. Todo depende de mí. Por eso Jesús en cierta ocasión echa la responsabilidad de hacer las cosas de acuerdo a lo que tú quieras hacer voluntariamente. Le decía yo ayer a Antonio, hay dos cosas diferentes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era la obligación de obedecer a Dios por narices. Si no, Dios te mandaba la bomba y te mataba, o una enfermedad, o todo te salía mal. Y se obedecía a Dios por miedo o por temor a lo que te pudiera ocurrir. En el Nuevo Testamento está la libertad de descubrir, de servir a Dios por voluntad propia. Si descubrimos eso, de servir a Dios por voluntad propia, sin que nadie nos obligue, sin que el miedo de Dios se me eche detrás de las espaldas, sin que el temor a equivocarme me agobie, sino que sirva a Dios por voluntad propia, hermanos, habremos descubierto un camino tan impresionante de servicio que nos va a abrir puertas para servir a Dios como tú no te puedes imaginar. La voluntad de servir, el deseo de servir, nunca la imposición ni la obligación. Y eso lo hace el Espíritu de Dios, cuando yo decido cambiar. Nos ponemos en pie.